Buenos días a todos. Primero agradeceros vuestra presencia, tanto a los que estáis aquí con nosotros en Bilbao, pues también a los que estáis conectados online en directo. Hoy celebramos el Día Internacional de la Homeopatía y tenemos, lo hemos organizado desde Similia Euskadi, la Asociación de Pacientes de Homeopatía. Y hemos invitado a José Angarín, médico homeópata, que además él es de los que desde el principio ha apoyado nuestra labor como asociación. La charla se titula Historia de la homeopatía. Espero que la disfrutemos todos. Gracias. O sea, que hace ya unos cuantos años. No somos recién llegados, mucho tiempo. Entonces vamos a comentar un poco algunos aspectos de lo que es el pasado y el presente de lo que es de la homeopatía en el País Vasco. Como la mayoría de los que estáis aquí ya conocéis, esto surge a partir de las investigaciones de un médico alemán, que es Samuel Hahnemann. Entonces, digamos que él estaba un poco decepcionado con la medicina de la época, que era una medicina un poco frustrante, sobre todo se utilizaban sangrías, purgantes, vomitivos, deja de ejercer y se dedica a hacer traducciones. Y entre esas traducciones se encuentran algunos textos que le inspiran, se dedica a experimentar y a partir de esa experimentación él establece lo que es las bases de lo que ahora todos conocemos como homeopatía. Se considera más o menos el año de nacimiento es el 1790. El médico alemán, Samuel Hahnemann. La homeopatía tuvo mucho éxito en las epidemias, sobre todo iniciales. Tenemos referencias de epidemias de cólera, del tifus, de la fiebre amarilla. Además, una cosa que es impresionante es la cantidad de documentación que existe, vamos, por todas las asociaciones del mundo y de bibliotecas sobre todos esos, o sea, con datos estadísticos, hechos, o sea, tenemos una información súper importante y enorme que hace referencia a todos esos éxitos. Y sobre todo dentro de estas epidemias, la que más fama adquirió, digamos, el éxito de la homeopatía fue en las epidemias del cólera del siglo XIX. A cuenta de este éxito se pudo, o sea, se divulgó prácticamente por todas las partes, por todos los rincones del mundo. Aquí tenemos un pequeño mapa en el que se pueden ver, aparecen un poco las diferentes zonas cómo se reparten los años que se corresponden, pero eso, desde lo que es el centro de Alemania aparece Sudáfrica, América del Norte, Brasil, toda la zona, la India, que también fue muy, muy importante. O sea que fue por el éxito que tuvieron los medicamentos homeopáticos en el tratamiento de las epidemias, sobre todo la del cólera, que en nuestro caso además también en Euskal Herria tenemos documentos y pruebas de epidemias de cólera que fueron tratados con medicamentos homeopáticos con mucho éxito.
ya en referencia un poquito más local, las primeras noticias que tenemos de la práctica de la homeopatía por esta tierra es hacia 1845 en Donostia, donde un informe sobre la fiebre miliar del doctor Mateo Ifor se habla de homeopatía. Aunque se considera que seguramente esa información habría llegado un poco antes, habría otros datos. Y aparece también por primera vez un médico que es el doctor José del Olmo Lleras en Portugalete en 1846. Pero como hemos comentado antes, quizá lo más importante y la prueba más importante que tenemos de la historia de la homeopatía en Euskal Herria son el éxito del tratamiento, del tratamiento del cólera. Sobre todo en epidemias de 1849 y 1855, según está documentado en la zona de Ondarroa y Motrico, en el que coincidieron médicos homeópatas y farmacéuticos que elaboraban los medicamentos. Y aquí tenemos en el Archivo Histórico de Vizcaya, está el documento que corresponde al acta del Ayuntamiento de Ondarroa, en el que aparece: se tomó en consideración el mérito que ha contraído el licenciado don Fermín José de Ozamiz, médico titular de esta villa, por el buen comportamiento y acierto tenido con los enfermos de su partido en la pasada primavera, y enfermedad grave que ha reinado entre sus habitantes, que por sus grandes luces, celo, diligencia y tino, salvó a todos cuantos fueron atacados y visitados y asistidos por él en los casos ocurridos en aquella época. Y hace referencia a la primera epidemia de cólera que apareció en Ondarroa en el año 1849. Y los farmacéuticos que le acompañaron en aquel tiempo fueron don Bruno López de la Calle en Guernica. Luego también colaboró el doctor Julián Delgado, que entonces estaba en Mutriku, y el farmacéutico que les proporcionó los medicamentos era don José Clemente Echeverría, farmacéutico del Goibar, cuya familia y saga sigue manteniendo farmacias y elaborando y vendiendo medicamentos homeopáticos. Gracias a los informes de las asociaciones homeopáticas de la época tenemos mucha información sobre casi todos los que han pasado o trabajaron en aquellos tiempos. Hay nombres que nos suenan un poco más: Pasamán, Ozamiz, que es el de que hemos hablado justo antes, el farmacéutico López de la Calle, Mateos o Díaz de Ulzurrun, que fue un médico homeópata también en Pamplona. En general, la actividad homeopática, digamos que se fue reduciendo a partir del éxito de las epidemias un poco, sobre todo en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y en cambio en Navarra se desarrolló bastante más. Además, no solo eso, sino que aparecen por primera vez también veterinarios que utilizan también la homeopatía. De estos personajes que hay aquí, de Ozamiz hemos hablado un poco, vamos a hablar un poco también de José Pasamán y Camino, porque es un personaje bastante peculiar que nació en Oyarzún en 1788. Era de familia, digamos, vasco-francesa, porque su madre era de Irún, sus abuelos eran de Sayas, de Sara, su padre era de Hendaya, él estudió en Bayona, luego en Montpellier, que era la universidad vitalista de la época, luego en París, y volvió a trabajar a Donosti. Fue médico de Donosti, llegó hacia el año 1815. Si tenéis referencia, en 1813 la ciudad de Donosti quedó destruida. Se incendió. Fue la retirada de las tropas de Napoleón de la invasión, y el duque de Wellington destruyó prácticamente la ciudad de Donosti. Así que él llegó en unas condiciones a una ciudad que estaba, vamos, hecha polvo. Estuvo allí durante unos cuantos años y era un militante, digamos, político. Aparte de médico, fue un militante político liberal, además un poco, digamos, radical. Y como coincidió en la época con todo el proceso del absolutismo y todo eso, pues se fue a Madrid, se integró en todo lo que es el bando liberal, y como se tuvieron que ir retirando de la península hasta acabar en Sevilla, luego Cádiz, de allí pasó al exilio, se tuvo que ir a
a Inglaterra. En Inglaterra le contactaron desde Latinoamérica, el gobierno de Chile, para que organizase los estudios de medicina en Chile, que los organizó. Se tuvo que marchar de allí también por problemas políticos. Pasó a Bolivia, donde organizó todos los estudios de medicina de Bolivia, y en Bolivia le consideran el padre de la medicina legal. Incluso tienen editado un libro que es muy importante hablando de su persona y de todo lo que hizo en aquel tiempo. De ahí también tuvo que marcharse por problemas políticos, acabó en Perú y volviendo de nuevo a Donosti hacia el año 1850 más o menos. Cuentan sobre todo en las publicaciones que él siempre viajaba con su estuche de acupuntura y su botiquín homeopático. Falleció en Donosti hacia 1865. Y es curioso que la única referencia actual que nos queda sobre él se refiere a su viuda, porque su viuda era una mujer de Pasaje San Pedro y en testamento dejó un dinero y un edificio para que creasen un asilo para los ancianos de Pasajes de San Pedro. Entonces, en Pasajes de San Pedro hay una calle que es la calle de la viuda de Pasaman. Ahora pasamos a Antonio Mateos y Cajigas. Este es un médico, él nació en Santoña y era médico militar. Estaba aquí mismo justo en un acuartelamiento que había en la zona de San Francisco. Él vivía en la calle de la Ribera y aunque no estuvo mucho tiempo porque falleció muy joven, editó una revista, la Revista General de Homeopatía, abrió un almacén de medicamentos homeopáticos en la calle Somera número 16, unos medicamentos que eran del doctor Wilmar Schwabe de Leipzig, que era uno de los fabricantes de medicamentos más importantes del siglo XIX. Él no es muy conocido, pero siendo ya muy mayor tuvo un hijo que se llamaba José María Mateos Larrucea, que resulta que es un periodista deportivo súper famoso en la historia del deporte de Vizcaya y el primero que escribió la historia del Athletic de Bilbao, del que él debía ser muy forofo. Incluso este hijo llegó a ser entrenador de la selección española durante 6 o 7 años con unos resultados espectaculares. Aquí aparece un poquito, hemos puesto todo el listado de personas, ¿no? De toda la documentación que hay por ahí, pues eso, cómo aparecen según cada año las personas que están trabajando en anuarios, o sea, de revistas de homeopatía. Aparecen, ya veis, 1850, Pasamán en Donosti, Ozamiz Ondarra Motrico, Delgado, Olascuaga en Donosti, farmacéuticos. Años más tarde se mantienen algunos y aparecen unos nuevos. 1885, Pedro Moya en Vitoria y Gasteiz, José Lizárraga en Pamplona, que también fue un personaje especial. Un poquito más adelante, en 1924, Ulzurrun en Pamplona, Irujo en Falces, Domingo de los Santos en Estella. Aparecen los veterinarios por primera vez en Navarra, Antonio Ciordia, don Pedro Crespo. En 1934, don Pedro Díaz de Ulzurrun en Pamplona, doctor Vicente Cía, que luego también hablaremos de él, o Julio Abad Tobar en Donostia. Y en 1935 vuelven a aparecer el don Pedro Díaz de Ulzurrun y Julio Abad de Donostia. O sea que vemos que justo hasta antes de 1936 todavía había actividad, como hemos comentado, un poco más centrada en la zona de Navarra y un poco menos en el resto de las provincias. Bueno, en 1936, con el golpe de Estado, pues como para todos, digamos que aunque la homeopatía no se encontraba en el mejor momento, pues las consecuencias de este golpe de Estado supusieron una ruptura total en la continuidad de su historia. Se cerraron instituciones, algunos médicos fueron encarcelados, otros tuvieron que partir al exilio, hubo depuraciones y fusilamientos de alguno. Por ejemplo, hoy he traído aquí este pequeño libro, se llama La apendicitis.
Sus causas, sus consecuencias, su tratamiento naturo-homeopático por el doctor José Pedrero Vallés, que era un médico vallisoletano, naturista y homeópata, era de la CNT, libertario, y le detuvieron en Valladolid y le fusilaron. Bueno, le mataron, por ejemplo. A pesar de todo eso, siempre hubo por estas tierras que en estos tiempos oscuros practicaron la homeopatía de forma discreta, como el médico navarro Vicente decía Vila. Vicente decía Vila es un médico que era de ideología nacionalista vasca, que era de Pamplona y que estuvo trabajando pues muchos años entre Donosti y de Pamplona. ¿eh? Tuvo, según nos cuenta su familia, estuvo 65 años pasando consulta, hasta los 91 años, por demanda de sus pacientes. Hoy en día, uno de sus nietos es un compañero nuestro, que es médico homeópata de Navarra, que se llama Miquel Fuentes. Y en el congreso que se hizo en 2016 en Donosti, se expusieron algunos de los objetos que eran de la consulta del doctor, decía. Después de este periodo, digamos, en el que hubo muy poca actividad homeopática, hay que esperar un poco hasta los años 1970, donde empieza a resurgir de nuevo lo que es la homeopatía, gracias sobre todo a la actividad de una asociación que es la Academia Médico Homeopática de Barcelona. Que se creó en 1890. Y durante todo el periodo del franquismo hubo un médico que era el doctor Enric Peroy Randó, que se dedicó a practicar homeopatía, tuvo una labor muy importante, era muy reconocido a nivel internacional, mantuvo abierta la institución de la academia él solo durante un porrón de años, hasta que la gente joven de la época de los años 70 se empezó a acercar un poco hacia él y volvieron a crearse foros de formación y de trabajo. Ahora vamos a pasar un poco a lo que es el presente, ¿no? ¿Cómo estamos ahora, por ejemplo, en esta tierra? A partir de ese momento, en 1986, se creó la Asociación de Médicos Homeópatas Vasco-Navarros. En 1990 se reunieron los médicos homeópatas que estaban en el Colegio de Vizcaya y crearon la Asociación de OMEVI. En 2009, un grupo de médicos homeópatas creó una academia de formación, AMUVI, y en 2013 se creó la Asociación de Usuarios de Euskadi, Similia, que es lo que más o menos las 4 asociaciones existen. Igual AMUVI ahora mismo está un poco en descanso, pero bueno, ahí queda lo que... A nivel estatal, tenemos varias asociaciones médicas, la Academia Médica de Barcelona, la Federación Española de Médicos Homeópatas, la Sociedad Española de Medicina Homeopática, la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas y la de Veterinarios Homeópatas. Normalmente los profesionales, casi todos por lo menos los médicos, por ejemplo los de Vizcaya, estamos en la Asociación de Médicos Homeópatas del colegio. Luego, además de eso, pertenecemos a alguna asociación estatal, y además de la asociación estatal, pertenecemos al Comité Europeo de la Homeopatía y además del Comité Europeo a la Liga Médico-Homeopática Internacional. El Comité Europeo de la Homeopatía se creó en 1990 y agrupa a 40 asociaciones de 25 países. La Liga se creó en 1925 y agrupa a 70 países de todo el mundo. Y en 2003 se creó también la Federación de Pacientes de Homeopatía, la EFPA, en la que también está incluida la Asociación Similia.
como podéis ver, hay mucha agrupación, digamos, ¿no? Se crean muchas asociaciones y muchas organizaciones. Por eso se considera que en el siglo XXI fue un momento de unión de casi todas las asociaciones que había en el Estado para crear lo que se conoce como la Asamblea Nacional de Homeopatía y poder defender un poco más en grupo pues nuestros derechos, ¿no? A través de, además de esa asociación, se hicieron congresos, cada 2 años se celebraba un congreso. A nosotros nos tocó organizar uno en 2016 en Donostia, que tuvo mucho éxito. Aquí os he puesto un poco un mapa en el que aparecen los porcentajes de las personas que utilizan habitual, ocasionalmente la homeopatía y los que solo alguna vez han tomado algo, ¿no? En el País Vasco aparece el 43% de personas que han utilizado alguna vez la homeopatía y de forma regular 34%. En Navarra aparece, pues eso, 50% y 42%. O sea que se ve que en Navarra, por lo que sea, ha habido siempre un poquito más de tradición a la hora de utilizar la homeopatía. La media del Estado son 33 y 27. 33 que alguna vez no han tomado y 27 que serían los que de una forma regular han utilizado la medicina homeopática. En todo esto también están los usuarios. Poco a poco, a partir de las primeras asociaciones en diferentes zonas, en Galicia, en Andalucía, en Canarias, en Aragón, ¿no? Se han creado diferentes asociaciones que también están coordinadas entre ellas. Aquí aparece un poco de bibliografía, pero sobre todo nos gustaría indicaros que hay un libro que se llama La homeopatía en España, 100 años de historia, que es de la doctora Inmaculada González Carvajal, que es de Asturias, que es una tesis doctoral y que recupera la memoria de 100 años de la historia de la homeopatía en todas las zonas del Estado. Por si alguien está interesado, pues que sepa que también existe este libro, que por ejemplo lo va a tener Similia para el que quiera consultar por esta zona. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a hablar del mundo. Dejamos nuestro pequeño trocito de tierra y lo primero que me gustaría decir es que no estamos solos. Aunque lo parezca, no estamos solos. Hay mucha gente. Por ejemplo, aquí el Instituto de Investigación para la Homeopatía, que es una fundación importante en estos momentos, aparece, pues eso, casi más de 200 millones de personas utilizan regularmente la homeopatía en el mundo. En Europa, más de 100 millones de ciudadanos, el 29% de la población. Cada año hasta el 9,8% de la población utiliza medicamentos homeopáticos o consulta a un homeópata. Esto es una investigación de una revista científica británica homeopática. Esta es una encuesta que se hizo en 2018 en Francia, la encuesta Ipsos, en la que aparece un poco, pues eso, los datos del uso de la homeopatía con los en Francia.
Como sabéis, el Ministerio de Sanidad francés retiró el apoyo, el reembolso a los medicamentos homeopáticos, a pesar de que cada 3 de cada 4 franceses ha utilizado medicamentos homeopáticos, el 58% ha recurrido a ella en más de una ocasión, el 48% lo hace desde hace más de 100 años y el 83% considera legítimo que los médicos utilicen simultáneamente medicamentos convencionales y homeopáticos, y el 58% desearía que lo hicieran con mayor frecuencia. La confianza de los franceses en los medicamentos homeopáticos es similar a la que tienen en los medicamentos convencionales. Y a pesar de ello, pues retiraron su apoyo. Los números hablan. La homeopatía es una realidad social, profesional y científica implantada en el mundo. 400.000 profesionales sanitarios en todo el mundo. 8 millones de españoles utilizan terapias no convencionales. 80 son los países en donde tiene presencia la homeopatía. 20.000 farmacias españolas, la práctica totalidad, dispensan medicamentos homeopáticos. 71% menos de psicotrópicos toman los pacientes tratados por homeopatía. 57% menos de antibióticos. 46% menos de antiinflamatorios. 10.000 médicos en España prescriben homeopatía. 7 de cada 10 usuarios de la homeopatía muestran un alto grado de satisfacción. Evidencia científica, pues también existen motrollón de datos, de artículos, de ensayos clínicos, estudios clínicos. Y en cuanto a la legalidad, pues los medicamentos homeopáticos son legales. Cumplen la legislación europea, española y son de exclusiva venta en farmacia. Entonces, toda esta información, y para el que quiera consultarla, lo puede obtener en la página web de Homeopatía Suma, que es la página web de la Asamblea Nacional de Homeopatía, en la que tiene mucha información y si alguien tiene curiosidad, pues puede consultar los datos que hemos ido ofreciendo. También existe una web que es muy interesante, que es la de Hablando de Homeopatía, en la que también hay un montón de información. De información fiable, veraz, rigurosa sobre la homeopatía. Todo el que quiera consultar cosas tiene la posibilidad de acceder a estas webs y ver un poquito todo lo que hay, artículos muy interesantes. El primer premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1901 por descubrir la toxina antidiftérica y elaborar el suelo antidiftérico, que era el doctor Emil Adolf Bering, en 1892 experimentó con diluciones homeopáticas y encontró una actividad inmunogénica paradójicamente mejorada. No se atrevió a decir nada. Solo lo confesó después de recibir el premio Nobel, porque no se atrevió a publicar los datos en el momento. Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina 2008, por descubrir el virus del VIH. Tuvimos la suerte de tenerle en Donosti, de poder escucharle, y ha fallecido recientemente, pero hasta el último momento ha sido un defensor de la homeopatía. Incluso participó en una asamblea nacional en el Parlamento francés defendiendo la homeopatía. Premio Nobel de Física de 1973. Brian David Josephson, físico británico galés. Las críticas en torno a la cantidad extremadamente pequeña de las moléculas de soluto presentes en una solución después de que han sido diluidas repetidamente no viene al caso, ya que los defensores de los remedios homeopáticos atribuyen sus efectos no a las moléculas presentes en el agua, sino a la modificación de la estructura del agua. Thierry Villani, matemático francés, medalla Fields, que es como el Premio Nobel de las Matemáticas. Defensor de las investigaciones de Benveniste sobre la memoria del agua y de la homeopatía.
El doctor Ervin Laszlo, 2 veces nominado al Premio Nobel de la Paz en 2004 y 2005, filósofo de la ciencia, profesor de teorías de sistemas y pianista clásico. El agua tiene una capacidad notable para registrar y conservar información, como lo indican, entre otras cosas, los remedios homeopáticos que siguen siendo efectivos incluso cuando no queda ni una sola molécula de la sustancia original en la dilución. Jacques Benveniste, médico, bioquímico, inmunólogo francés, que fue uno de los que empezó a investigar en profundidad lo que es la memoria del agua. A partir de ese momento se han realizado todavía muchas más investigaciones en ese campo. Jean-Marie Madeleine Bastide, catedráticos de farmacia, de inmunología, miembros de los centros más importantes de investigación francesa. La doctora Madeleine Bastide, que falleció en 2007, fue profesora de inmunología en la Facultad de Farmacia de Montpellier, además de investigadora. Dedicó sus esfuerzos a demostrar en el ámbito del laboratorio los principios de la medicina homeopática. Luc Montagnier, en el Congreso, dijo: lo que sí puedo decir es que las ultradiluciones tienen efectos. Etienne Capier, que es un bioingeniero belga, existe evidencia biológica del efecto de las altas diluciones homeopáticas utilizando herramientas biológicas. Mark Henry, catedrático de Química y Física Cuántica de la Universidad de Estrasburgo, también es un defensor de los medicamentos homeopáticos. Profesor Vittorio Elia, catedrático de Electroquímica, Universidad Federico II de Nápoles. 20 años de investigación sobre las propiedades físico-químicas de las soluciones ultradiluidas. Las diluciones homeopáticas contienen en su líquido unos agregados de moléculas de agua. Como veis, estamos acompañados por gente también importante. Y luego aquí un poco de crónica social. ¿Por qué las celebridades o los héroes de la cultura eligen la homeopatía? Como veis, algunos rostros conocidos, yo no conozco el nombre de todos, pero son actores de Hollywood, la reina de Inglaterra, el príncipe Carlos, el que fue primer ministro de Inglaterra, Tony Blair. Estos son datos que aportan unos doctores de Estados Unidos, el doctor Harry Coulter, que ya falleció, y el doctor Dan Auerbach, que ha escrito mucho sobre personajes de la historia que han apoyado la homeopatía. Personajes como escritores, entre ellos 3 premios Nobel: Rabindranath Tagore, poeta y músico hindú; George Bernard Shaw; Gabriel García Márquez, que por cierto su padre era farmacéutico homeópata, con lo cual conocía perfectamente la historia de la homeopatía, y creo que incluso en algunos de sus escritos siempre añade algún detalle referente a este tema. Charles Darwin, Johann von Goethe, Dostoyevsky, Dickens, Arthur Conan Doyle, Mark Twain. Músicos: Beethoven, Liszt, Chopin, Wagner, Schumann, Menuhin. Pintores: Monet, Renoir, Van Gogh, Gauguin, Antonio Gaudí como pintor y arquitecto. Líderes políticos y religiosos: José de San Martín, Lincoln, Papa Pío X, Gandhi, Teresa de Calcuta, la reina Isabel II. Mucha gente en el mundo que dice sí a la homeopatía. Casi todos, como veis, aparecen aquí, casi todos son norteamericanos, bueno, alguno que no es. El atleta jamaicano que apoya y dice: yo uso homeopatía. Yo he añadido aquí al actor gallego Luis Tosar, que también ha prestado su apoyo a la homeopatía.
En los últimos años también aparecen noticias positivas, lo que pasa es que no las vemos mucho en la prensa. Alemania reconoce la contribución de la homeopatía a la salud pública y mantiene su financiación. 23 de octubre de 2019. La homeopatía está encadrada en el Luxemburgo, solo puede ejercerse por médicos homeópatas. Suiza ratifica la homeopatía y la acupuntura en su sistema público de salud, 2019. Reconocimiento de la homeopatía y los médicos homeópatas en el Senado de la República Mexicana, 2019. El gobierno del Estado Libre de Baviera de la República Federal Alemana decide incluir un departamento de homeopatía en su Ministerio de Sanidad. Múnich, 2020. Y ahora pongo un poco referencia a lo que es quizás el país que más desarrollo tiene en este momento de la homeopatía, que es la India. El Brasil también es un país que tiene mucho reconocimiento, pero quizá el más ahora mismo es la India, donde tienen un ministerio, o sea, el Ministerio de Sanidad tiene un ministro de la AYUS, Ministerio de Ayurveda, Yoga, Naturopatía, Unani, Sida y Homeopatía, que tiene el propósito de desarrollar la educación, la investigación, la propagación de los sistemas de medicina alternativa indígena en la India. La homeopatía ellos lo consideran como un sistema tradicional de ellos mismos. Lo adoptaron, vamos, desde los primeros momentos y tienen hospitales, universidades, laboratorios, dispensarios, distribuidos por toda la India. Aquí algunas noticias de los últimos años. Medicina homeopática para proteger al personal del templo Puri Janaga en la infección del COVID-19. Administra medicamentos homeopáticos a pacientes en un hospital civil en Maharashtra. La policía de Tana adquiere 5.000 comprimidos para reforzar la humanidad. Arsénico un álbum 30CH, para distribuir entre el personal de la policía y su familia. Gandhi. La homeopatía permite curar a más personas que cualquier otra terapéutica. Es el método más reciente y el más especializado para tratar de modo económico y no agresivo. Por lo visto, ahí en la India estaba muy integrado. Premio Nobel de la Paz 1939. La Madre Teresa de Calcuta. Abrió el primer dispensario homeopático de caridad en Calcuta en 1950. Como veis, mucho personaje internacional. Y luego los diferentes campos. Podemos hablar de la homeopatía en farmacia, en veterinaria, en medicina, en agrohomeopatía, que a veces son cosas que no son muy conocidas. La homeopatía en los animales, todo tipo de animales, incluidas las abejas, cabras, caballos, perros, criaderos de patos, de pollos. La homeopatía en acuicultura, ¿eh? Representa una alternativa natural para la innovación y mejora continua del cultivo de moluscos, camarones, peces, con un impacto positivo en materia de sanidad, inocuidad y ecosostenibilidad. En el vino, Bodega Cruz de Alba, un Ribera del Duero, la agrohomeopatía llega al viñedo con Cruz de Alba. Abre una nueva y original vía para la viticultura, con su apuesta por la agrohomeopatía y técnicas de agricultura ecológica y biodinámica. Incluso para la crianza de patos y el foie. En este caso aparece un elaborador de foie que en su publicidad informa del tratamiento veterinario homeopático de sus patos, que tuvo medalla de oro en 2001, 4, 8, 9, 10 y 11 en París, en el concurso de foies.
Todo esto nos hace pensar que la homeopatía, pues eso, es segura, eficaz, ecosostenible, de bajo coste, y nos hace reflexionar, sobre todo cuando vemos noticias como esta que apareció este martes en el Berría, que en todos los ríos que se acaba de hacer un estudio en Euskal Herria, aparecen trazos y restos de antibióticos. Sobre todo en aquellas zonas donde hay pues agricultura o ganadería extensiva más. Pero esto nos tendría que hacer reflexionar un poco. Porque homeopatía es también ecología. Quiero decir, en estos tiempos, con todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la zona de la Manga, el Mar Menor, con toda la toxicidad de pesticidas, cacharros, la homeopatía y los medicamentos homeopáticos también son una alternativa para todo esto. ¿eh? Está en armonía con la naturaleza. Respeto tanto a la naturaleza de los seres vivos como respeto a la naturaleza en general. Y con todo esto, pues es lo que yo sobre todo quiero transmitir, es que somos parte de esta historia. Hemos sido parte desde hace muchos años y somos parte de esta historia. Somos parte de esta sociedad, aunque a veces nos maltrate, pero somos parte de esta sociedad. Y en una sociedad democrática también debería existir la libertad para decidir sobre la salud de cada uno. Eso sí es democrático. Parece que aquí a lo largo de la historia vemos que hay periodos en los que florece la homeopatía, otros que se apaga, y yo creo que está claro que cuando hay viento de libertad florecemos y cuando hay viento de intolerancia nos empequeñecemos. Y aunque ahora creo que nos tocan bastos, porque nos toca tiempo de mucha intolerancia, yo creo que la historia nos enseña también que eso, que habrá momentos en que hemos sido muchos, en otros momentos son pocos, pero siempre hay alguien. Siempre hay alguien y siempre va a haber alguien a nuestro lado de nuestra pequeña historia. Pues nada, muchas gracias por escucharme y que tengáis un feliz día internacional de la homeopatía. Ahora, si queréis, si alguien quiere hacer alguna pregunta o ha habido alguna pregunta por ahí a través del chat. De todas formas, esto creo que luego va a quedar grabado y ya se encargarán desde Similia en darnos las noticias de cómo acceder a los enlaces y a todo esto. ¿Nos podéis explicar un poco en qué consiste la memoria del agua? Bueno, un poco complejo. Es un poco complejo, pero bueno, supongo que ya habéis oído hablar. Muchas veces se pone el ejemplo. Bueno, voy a contar una anécdota que es un poco peculiar. Una sobrina mía un día me llamó tenía, no me acuerdo que si era dolores de cabeza o algo, y fue a comprar a la farmacia un tubito de gránulos. Y me vino con el tubo, pero con una cara de seria. Le digo, ¿qué te pasa? Dice, es que no entiendo. Le digo, ¿qué no entiendes? En el tubito ponía, no sé, ponía o composición, ¿no? Pues 90 gramos de lactosa, 100%, 90 gramos de lactosa. No aparecía nada más. Y no podía entender. Y yo había oído contar a alguien ya otra vez. Le dije, mira, esto es fácil de entender. Tú coges un disquete en el que has grabado 50.000 películas y otro vacío. Los dos pesan lo mismo. Pero en uno hay información
y el otro está vacío. En este caso, el tema de la memoria de agua es algo parecido. La memoria guarda y registra la información. Y la mayoría de todos los estudios que hemos visto que aparecían, que os he nombrado, de médicos italianos, de Benveniste, todos van un poco, hasta incluso Luc Montagnier, todos van enfocados y todos descubren que hay estructuras que son capaces de guardar y de transmitir la información. Creo que es la forma más sencilla, porque si no se entran en terrenos de química y física cuántica, que es un poco, que es muy complejo. Pero en realidad es un disquete lleno. Ese es el. Aclarar esto que viene a decir. Nosotros estamos acostumbrados a que estamos acostumbrados a que en nuestro medio y desgraciadamente la forma como siguen enseñando todavía las ciencias en secundaria y en la universidad, que solo existe lo que tenga posibilidad de ser sometido a un análisis químico. Pero eso está muy superado. Hay otros tipos de análisis. Nuestra compañera Vicky Claramunt está haciendo una reflexión un poco al hilo de la memoria del agua, ¿no? Y nos comenta cómo pues, que las escuelas normales, el estudio de la química y todo eso, pues eso se enseña de una forma muy tradicional. Hay conceptos nuevos que deberían de ir incorporándose a todos los niveles. El agua sale de la vida. Hay unas propiedades físicas, químicas, que le permiten manejar información. Eso es igual que lo que ha dicho el disque se puede grabar la información. Entonces, si tú analizas químicamente el agua, pues lo sabes. Pero si buscas un traductor de la información, sí, Vic nos recuerda un poco eso, la capacidad que tiene el agua de almacenar la información y los numerosos estudios que se están realizando en ese terreno. Según el tipo de información que eso se reconoce el efecto de que funcione en animales, en plantas, en todo ser vivo. Nosotros somos un sistema que podemos captar información. Igual que podemos, la televisión capta una radiación electromagnética y de repente aparece en tu sala un señor hablando. Son sistemas que pueden traducir una información que está grabada en material sensible como es el agua, que tiene que adquirir una estructura no analizable químicamente, pero sí tiene una respuesta biológica cuando un ser vivo interactúa. De todas formas, lo dicho, os invitamos a que consultéis las páginas web que hemos nombrado y algunas otras que hay por ahí para toda la información que necesitéis, porque hay mucho para consultar. Pues yo creo que si no tenéis alguna pregunta más. Yo veo que igual la homeopatía es más una medicina de futuro que en el presente. Igual mucha gente no está preparada todavía como para poder Pues sí. descubrirla. Sí, Susana nos dice que ella cree que la homeopatía es una medicina de futuro. O sea que también, como hemos visto, tenemos mucho pasado, ¿eh? No creas tú que. Y presente. Así que esperemos que también que tengamos un futuro, aunque sea lejos de aquí, pero vamos, un futuro también hay. Estoy convencido.
¿Qué os parece? Damos por finalizado el evento. Pues nada, muchas gracias a todos los que estáis aquí y a los que estáis por ahí. Y que tengáis eso, un estupendo Día Internacional de la Homeopatía y que lo celebréis bien. Venga, hasta pronto. Agur.